Bienvenidos nuevamente, ¿cómo andan? Vamos a hablar un poco de lo que está dejando estas eliminatorias hacia el Mundial 2026 y también un poco de lo que dejó los amistosos para algunos equipos de nuestro continente, como por ejemplo lo son México, Paraguay y Colombia. Bueno, en principio comentarles cómo queda la clasificación al Mundial de los equipos del continente europeo. Se habló mucho de la posible no clasificación de la selección italiana de fútbol por tercer mundial consecutivo. Y sinceramente creo que tiene más chances de pasar contra un equipo, una selección como Bosnia, que si le tocaba su par de Gales. Ahora, quedaron llaves bastante atractivas, pero ninguna llave es una llave fácil. En el lado superior izquierdo de la imagen vamos a encontrar a Italia, como les dije anteriormente, con su par de Bosnia, el equipo de Edin Dzeko, que se metió después de la tanda de penales a esta eliminatoria, que se metió empatando el partido en los últimos minutos del mismo. Edin Dzeko fue nuevamente la figura y el jugador determinante del combinado bosnio y se mete en esta final, le podríamos decir, porque son cuatro finales, porque los cuatro ganadores son quienes clasificarían directamente hacia la Copa del Mundo. En este caso, Italia enfrentará a Bosnia y de ahí va a salir un serio rival para el grupo que toque. Los grupos ya están definidos, ya sus equipos tienen el grupo definido hacia dónde van. En el segundo partido nos encontramos con un duelo de selecciones con gran presente de sus delanteros, como lo son Polonia, con el siempre temible Robert Lewandowski, que haciendo dos goles, por ejemplo, supera a Lionel Messi en máximos goleadores en eliminatorias de su continente. Y por el otro lugar se encuentra Suecia, quien va a ser el rival con un Víctor Gyökeres completamente enchufado, con un Víctor Gyökeres que ha levantado de su inicio en el Arsenal, de su mal inicio en el Arsenal, un inicio poco regular, ha levantado y ha tenido grandes participaciones como la del último partido frente a Ucrania. Por el lado superior derecho nos encontramos dos selecciones con una realidad completamente diferente. Nos encontramos una selección que cualquiera que haya visto las eliminatorias de la Euro, perdón, eliminatorias europeas de este mundial, se encontraba con un equipo como Turquía, que trataba muy bien el balón, con un equipo como Turquía que podía llegar a clasificar tranquilamente en su grupo, pero, pero le tocó España, que es uno de los máximos candidatos para hacerse con la copa que todos los países deseamos obtener. Y enfrente se encuentra Kosovo, Kosovo que siempre viene clasificando o pasando de ronda, mejor dicho, no clasificando, pasando de ronda de manera indirecta, de manera por repechaje, siempre tiene que pelear todos los partidos. En este caso le ganó en un partidazo a Eslovaquia, donde sin duda el favorito era el conjunto eslovaco y Kosovo se pudo imponer ante los eslovacos y ahora tiene su mano a mano frente a Turquía, que por más que haya venido jugando un fútbol de buen nivel o de alto nivel, como quieran llamarlo, seguramente, seguramente le cueste esta llave al equipo comandado futbolísticamente por Arda Güler, el número 15 del Real Madrid. Y el último enfrentamiento que tenemos es un enfrentamiento de dos selecciones muy complicadas, tanto una como la otra. Para mí es el partido de la fecha en términos futbolísticos,
para mí son las selecciones que más historia tal vez tengan en Europa, de las denominadas chicas, como lo son República Checa y Dinamarca. Dinamarca con un Holdum que siempre es peligroso, y República Checa tiene sus herramientas también para demostrar que puede llegar al próximo Mundial de Fútbol que se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México en este 2026. Vuelvo, vuelvo a mencionar, eh, que los cuatro partidos son muy interesantes. A priori solamente habría uno semidefinido, que es el de Turquía, por cuestiones de presente de selección, pero, pero no van a ser fáciles ninguno de los cuatro partidos. Ninguno va a tener la chance de tener esta suerte de partido ganado o partido liquidado. Ahora quiero pasar a lo que fue el partido del día de hoy, donde se enfrentó Colombia con Francia. Colombia se enfrentó en el último amistoso de esta fecha FIFA a Francia. Francia se despachó con un 3-1, donde Francia alternó a sus jugadores, donde hoy, por ejemplo, Mbappé jugó un puñado de minutos, donde hoy, por ejemplo, Dembélé no tuvo participación, donde hoy, por ejemplo, Teo Hernández no participó, Maignan no participó, su saga central tampoco. Hoy Francia propuso un equipo muleto, un equipo suplente, pero queda muy en claro que Francia por algo es la gran candidata junto a la selección dirigida por Lionel Scaloni. Por algo Francia es quien ha llegado a las últimas dos finales de mundiales y tiene un equipo A muy competitivo y el equipo B no se queda atrás. En estos envíos, en este nuevo formato de programa que quiero traerles, donde se va a llamar Camino al Mundial, quiero ir hablando un poco de las actualidades de selecciones y en este caso Colombia ha dejado algunos huecos en su lista premundial, me parece. Hoy Colombia se ha visto en varios aprietos, contra una selección como Francia que, valga la redundancia de palabras, apretaba en todo sentido al partido. Francia con un Desiré Doué bastante dinámico, con una saga central con Marcel Lacroix, que es un defensor que hoy milita en la Premier League, es un defensor de gran porte físico y de mucha velocidad, mucho tranco hacia adelante cuando avanza para cortar una jugada. Y él siempre tractorcito de todo el medio campo, N'Golo Kanté, que recordemos ahora está jugando en Turquía. Es un jugador que aceptó la reducción del 90% de su sueldo para poder participar de la Copa del Mundo porque Deschamps no lo iba a tener en cuenta si seguía jugando en Arabia. Vamos a viajar rápidamente para hablar de la selección del profe Alfaro. Vamos a viajar para hablar de la selección de Paraguay que le ganó por 1-0 en su amistoso en esta fecha FIFA. Le ganó 1-0 a Grecia, la selección del profesor con Enciso, con Gustavo Gómez y con todos los jugadores que ustedes, nuestros hermanos del país de Paraguay, saben que van a entregar todo en este mundial para poder llegar a competir de la mejor manera. Paraguay le ganó a un rival siempre duro como él lo es Grecia. Paraguay ha vencido y ahora espera su segundo amistoso que se va a estar jugando en estos próximos días. Recuerden dejar su like, suscribirse y comentar este video cuando lo vean colgado en la red. Nuevamente les dejo por último este mensaje y es que Paraguay le ganó 1-0 a Grecia con un golazo de Gómez, porque fue un golazo de Gómez, y se perfila como una selección de las más duras para competir en este Mundial 2026. Y por último, nos vamos a ir a México, más
más exactamente al Estadio Azteca, al nuevo Estadio Azteca, donde Portugal, otra de las selecciones que a priori van a animar este mundial, visitó a México, a un nuevo México, a un México lleno de jugadores jóvenes, a un México con mucha sangre joven, a completamente, un México completamente eh, competitivo, un México completamente aguerrido, con un cambio de esquema en su, en su composición. Ayer jugó con dos delanteros centros donde marcó un poco la diferencia sobre el campo de juego. Este México le sacó un empate de 0-0 a Portugal, donde sí es cierto, Portugal tuvo las chances más claras del partido, donde Gonzalo Ramos ha errado 3 o 4 goles prácticamente en un 80% resueltos. México empató 0-0 con Portugal y también, como dije anteriormente, demuestra que va a ser una selección que va a dar que hablar en este mundial. México va a ser un gran mundial. Eso, quien vio el partido de ayer y quien ha visto en la actualidad a algunos jugadores de la selección, se da cuenta que todavía les falta trabajo, pero que se está tomando en serio esto de ser local en el mundial. Hasta acá el video de hoy. La idea va a ser ir armando un encuentro semanal, como se los dije anteriormente. La idea va a ser esta y junto a esta idea vamos a ir hablando de cómo vienen las elecciones. La idea es que estos envíos duren aproximadamente 40 minutos, una hora, y tratar de tener invitados para que puedan participar de la charla futbolera, en este caso, como les dije anteriormente, rumbo al Mundial 2026.